Bienvenidos a la presentación del libro de La historia cómo Andrónico llegó a ser presidente, de Germán Silva Cuadra. Queremos agradecer especialmente a Sergio Campos, quien va a participar en esta oportunidad con nosotros, y por supuesto saludar al autor, a Germán Silva, destacado columnista de política. Ahora voy a presentar un poquito más a nuestras estrellas, pero claramente Sergio Campos no necesita introducción, todos sabemos muy bien, todos conocemos su larga y magnífica trayectoria, pero nunca está de más recordar algunos datos. Así que les voy a contar que Sergio nació el 25 de febrero de 1949 en Curicó. Es profesor de educación primaria de la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez. Ejerció la docencia durante algunos años para luego ingresar al programa de licenciatura en comunicación social en la Universidad de Santiago de Chile. Sin embargo, su carrera periodística había comenzado varias décadas antes. Desde 1969 era lector de noticias en Radio Cooperativa. Fue despedido en 1974, cuando la emisora fue expropiada por el régimen militar. Se exilió en Argentina, donde trabajó en la Agencia de Noticias Argentina, y fue corresponsal de la Agencia Latinoamericana de Información en Buenos Aires. De vuelta en Chile, en 1981, se incorpora a la edición matinal del Diario de Cooperativa. También se desempeñó en Mega Noticias, Megavisión y Telediario de la Red. En el año 1998 comenzó a hacer clases de periodismo radial en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En 2003 fue galardonado como Personaje Radial del Año, premio otorgado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. En 2010 recibió la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. Y en 2011 fue destacado con el Premio Nacional de Periodismo. En el año 2016, Sergio presentó el libro La voz de la radio está llamando, publicación autobiográfica que relata su experiencia en la cobertura de importantes hechos de la historia nacional, como el terremoto de 1960, el golpe de Estado de 1973 y la vuelta a la democracia. Sin embargo, a mí no me queda duda que todos lo vamos a recordar por aquello de el Diario de Cooperativa está llamando, que nos quedó a los que vivimos esa época y a los que crecimos en esa época es realmente inolvidable. Ahora vamos con nuestro autor. Germán Silva Cuadra es psicólogo, consultor, docente, socio director de Equilibria Consultores y columnista de diversos medios, particularmente del Mostrador, donde escribe semanalmente hace 5 años. Ha sido panelista y expositor permanente en diversos círculos empresariales y políticos, en los cuales se ha dedicado a analizar la coyuntura desde una mirada aguda. Entre los numerosos libros que ha escrito se destaca Auge y Ocaso de Augusto Pinochet, ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo las empresas pueden gestionar comunicacionalmente una crisis y salir fortalecidas? Y No te reconozco, Chile. Este último ensayo en que el autor proyectó en 2016 más o menos lo que iba a suceder en el estallido social, ¿no? Tal como decíamos, es columnista en diversos medios, su especialidad obviamente es la política y hoy lo tenemos aquí para que comente su última novela que se enmarca dentro del género de la ucronía. Ahora vamos a escuchar a Sergio Campos, quien nos va a comentar sus impresiones respecto a esta novela de Editorial Forja. Sergio, un placer. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para la Editorial Forja, para el autor de este trabajo tan importante de Germán Silva Cuadra, que en el fondo yo diría que es una colección de crónicas noveladas, ¿no? ¿Por qué? Por el lenguaje ágil, dinámico, descriptivo, donde incluso el ficcionamiento lo lleva a establecer algunas entrevistas entre interlocutores que son protagonistas de la noticia. Entonces, resulta tremendamente ameno y al mismo tiempo vivificador de la realidad que hemos vivido. Y uno se da cuenta que más que ficción, esto forma parte de la realidad. Y para eso yo quiero recordar también esta realidad detrás de las ficciones de García Márquez, que según el colega Iván Andrade, ¿no? García Márquez alguna vez dijo que no había una línea en sus libros que no se hubiera inspirado en un hecho real. Este repaso por algunas de sus obras revela cuáles fueron las personas o sucesos detrás de sus fabulaciones literarias.
Y la realidad es sin duda para García Márquez determinante, porque quien haya leído Vivir para contarla, la autobiografía de García Márquez, seguramente habrá encontrado muchas claves y pistas para entender el universo que se creó en sus obras, a partir de la realidad, por supuesto. En este libro se pueden encontrar las inspiraciones de varias de sus historias, así como las personas reales detrás de los personajes, porque fue en la realidad de su vida y en la Colombia donde García Márquez encontró los insumos para la ficción. Sus novelas y cuentos no son resultado de la imaginación pura, como a veces quieren hacernos creer quienes aseguran que el realismo mágico no solo es una cuestión de inventiva, sino que forma parte de la realidad. Algunos nos hablan mucho de la ficción pura, del artificio, del exotismo, pero sin embargo García Márquez se escapa de eso en gran medida para construir sobre la realidad las historias. La realidad de su vida, ¿no? Y la experiencia vivida en Colombia, allí encontró los insumos para su ficción. Más de alguna vez me tocó participar con los estudiantes de la historia de un náufrago que estuvo a la deriva durante 10 días sin comer ni beber y que finalmente salvó con vida. Bueno, ese título era muy largo y la editorial le pidió que lo acortara el libro. Y me acuerdo que en Argentina una vez contó que la historia del náufrago no es un título que él le haya puesto, sino que fue la editorial para que fuera más comercial. Pero la historia del náufrago le costó harto caro a García Márquez. Esperamos que a Germán Silva Cuadra no le salga tan caro como a García Márquez en la escritura de este libro. ¿Por qué digo que le salió caro? Porque resulta que él escribió en El Espectador de Bogotá, por capítulo, la historia de un barco que naufragó, que provenía de Estados Unidos a la costa colombiana, y del barco que era de carácter militar, de la Armada colombiana, murieron todos, salvo uno que se salvó. Y él se logró llegar a la costa y fue proclamado un verdadero héroe nacional de Colombia. Recibió premios, distinciones, pero García Márquez siempre se quedó con la duda de cómo se había producido el accidente, ¿no? Entonces, había contado el protagonista de la historia que lo sorprendió en medio del Caribe un temporal enorme con una ola gigante y el barco había volcado y finalmente él logró asirse a una de las tablas del barco y al mismo tiempo encontrarse con otros restos de la nave, y con esos restos logró capturar unos elementos que le permitieron armar una pequeña balsa, y con esa balsa logró al mismo tiempo, haciendo remos, trasladarse hasta la costa. Y llegó, bueno, exhausto a la costa, ¿no? Y allí lo recogieron y fue proclamado como un verdadero héroe nacional. Y García Márquez empezó a ir a la casa de este náufrago, a hacerle muchas entrevistas y conversaciones con él, y finalmente averiguó por qué se había producido el naufragio. Y el naufragio ocurrió a raíz del transporte que hacía esta embarcación de la Armada colombiana de enseres de todo tipo, refrigeradores, televisores, cocinas que se iban a comprar en Estados Unidos a bajo precio con relación con los precios que había en Colombia. Y entonces incluso habían puesto hasta en la cubierta todos estos artefactos grandes, refrigeradores, televisores y todo eso. Y entonces la tormenta desestimó el barco y el barco naufragó. Y esa historia la contó García Márquez en El Espectador en los tiempos de Martínez Pinilla. Bueno, de Rojas Pinilla. Y resulta que me atravesó el nombre de mi profesor de didáctica en la Escuela Normal, que se llama Martínez Pinilla. Este era Rojas Pinilla. Bueno, el cuento es que al publicar esa historia, García Márquez quedó prácticamente proscrito y tuvo que exiliarse. Y ahí se fue a vivir a París, cuando se encontró con otros escritores que forman parte del boom latinoamericano. O sea, es toda una historia que tiene esa complejidad y que a partir de la realidad que se transforma en una vivencia novelada, que es producto de los reportajes. Y aquí, en la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente, también hay una indagación periodística en una serie de hechos que van formando parte de lo cotidiano,
y que finalmente representan una historia completa, acabada, acerca de la realidad que nos toca vivir en los últimos años, que ha sido tremendamente dramática. No solamente por la situación política, económica y social, sino que agravado con esta situación de la pandemia que nos ha tocado vivir. Si uno examina otras obras de ficción, por ejemplo, estaba mirando De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, ¿no? Donde él hace una descripción del estereotipo estadounidense de la época, en un intento de descubrir por primera vez en forma minuciosa científica los problemas que hay que resolver para lograr enviar un objeto a la Luna. Y se trata de un intrépido proyecto que aviva los corazones de los miembros del Gun Club, dice. Se trata de enviar a la Luna un proyectil que, auxiliado por el monstruoso cañón Columbia, fíjese qué curioso, porque Columbia era el nombre del cañón y Columbia se llamó la primera nave que viajó al espacio con el propósito de llegar a la Luna. Bueno, hará la función de una auténtica nave espacial para hacer realidad en el siglo XIX. En un viejo sueño, atravesar el espacio y descubrir un mundo lunar hasta donde, en penumbras, 100 años antes de que la realidad del hombre lograra llegar a la Luna. Entonces uno se va dando cuenta que, por una parte, la ficción que estamos comentando es una construcción a partir de la realidad, pero al mismo tiempo, en el caso de Julio Verne, también está este sueño que viene, yo diría que del hombre primitivo, incluso de alguna vez navegar por el espacio, ¿no es cierto? Y llegar a la Luna, que es satélite natural de la Tierra, y que es el que nos da, digamos, la luminosidad reflejada del Sol. Esta situación, sin duda, que está repleta de misterios, pero con los años se van despejando los misterios y finalmente con la evolución de la tecnología, la ciencia, y quizás basándose un poco en otros descubrimientos que se hicieron en su momento, de, por ejemplo, cómo aprender a volar, de cómo construir un helicóptero, que son ideas, digamos, que están presentes también en otros sabios arquitectos en el mundo. Finalmente se logra hacer esta construcción que era mágica en su momento. Y este libro, la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente, tiene algo de magia, diría yo, pero tiene poco de ficción. Y digo poco de ficción porque, si bien es cierto, los diálogos, las situaciones pueden ser imaginadas por el autor, pero forman parte de una realidad que nos ha tocado vivir muy de cerca. Él dice: este libro es una novela de ficción y realidad. Es decir, mezcla hechos reales con diálogos y situaciones no necesariamente ocurrieron. Claro, si no sería periodismo puro, y no es el caso, ¿no es cierto? Y dice que se dio cuenta cuando terminó el relato que todo el segundo gobierno de Sebastián Piñera está involucrado en esta historia, y el ambiente previo al 18 de octubre, luego del estallido social y la pandemia y el plebiscito que permitirá cambiar la constitución firmada en su momento por Augusto Pinochet. O sea, aquí hay una historia, digamos, que es muy real, muy concreta. Y le aplica en la presentación una cuota de modestia a Germán Silva Cuadra cuando dice: la parte más difícil fue ficcionar el 2021, es decir, hablar del futuro que ocurrirá en los próximos 13 meses. Pero me basé en los cambios que hemos visto en estos 2 años, en el poder que tomó la gente, en la crisis política del gobierno, la irrelevancia de la oposición y en los 14 precandidatos que suenan hasta hoy, pese a que el presidente o presidenta que asuma el 2022 deberá enfrentar uno de los gobiernos más difíciles. ¿Qué lo diría, digamos? Se han invertido alrededor de 20.000 millones de dólares en la recuperación de las familias más pobres y también de sectores de clase media en distintos momentos, con la tacañería, como lo describe el columnista Edward en el Mercurio el domingo pasado, y donde dice precisamente que el gobierno de Piñera fue muy tacaño para enfrentar la crisis que tenían las familias. O sea, no fue capaz de visualizar esa situación, a pesar de que Piñera, en su momento, durante el primer gobierno, cuando se produjo un remesón de tipo económico, su esposa Cecilia Morel
dijo que en la casa habían suprimido hasta la Coca-Cola, ¿no? Entonces uno dice, eso sí que es ficción. Un hombre con las características de especulador financiero, con una fortuna de más de 3.000 millones de dólares, hay gente que le calcula mucho más, que tenga que suprimir la Coca-Cola en la casa, es algo increíble. Bueno, dice que más adelante el escritor que Piñera se convirtió en una aspiración especialmente para los sectores medios, los que fueron privilegiados en la comunicación de la campaña presidencial. Precisamente esos sectores medios que muchas veces fueron descritos como esos sectores que aspiran a seguir creciendo y tener una fortuna, pero al mismo tiempo están con el drama y la espada de Damocles encima, pensando que en algún momento pueden caer en la pobreza. O sea, estar en los sectores medios de la población, según esas descripciones, constituye un desafío, digamos, por la cuestión aspiracional, por una parte, pero la otra, por el temor de bajar a los sectores más precarios de la población. Bueno, y esa experiencia la hemos vivido ahora, digamos. O sea, Piñera dijo el otro día en el discurso en el Congreso Nacional que el 70% de los chilenos pertenecía a los sectores medios, ¿no? Y esa historia no la cree nadie porque no existe cómo demostrarse, digamos. Además, en el caso de Andrónico Luksic, no están los sectores medios. Mismo Piñera en algún momento dijo que era la clase media, ¿no? También eso es ficción, no forma parte, digamos, de la realidad concreta. En fin, mientras tanto, más adelante hace una especie de comparación entre este posible futuro presidente Andrónico con Piñera y con Bachelet, cuando dice: Andrónico se había dado cuenta de algo que nunca entendió el mandatario saliente, que los chilenos valoraban a los ricos cuando eran generosos, aunque fuera en la forma, y a pesar de que al empresario le causaba algún pudor, comenzó a observar con mucha atención los pasos que daba Farcas, ¿no? A Farcas todos lo ubicamos, no solamente por su cabellera rubia, no por su elegancia, sino al mismo tiempo por el hecho que en ciertos momentos se desprendía de muchos billetes para que la gente los recogiera. Bueno, aunque él jamás se le pasaría por la cabeza lanzar billetes al aire, sí encontraba interesantes sus apariciones personales para entregar una donación. Sebastián Piñera se había vuelto a presentar de candidato con una aspiración simple: ganarse el cariño de la gente. Miren la meta tremenda que tenía Piñera. Si había algo que lo irritaba, era que Michelle Bachelet fuera querida, pese al juicio crítico que él tenía de la gestión de la primera mandataria, y que fue la primera mujer de la historia de Chile también a ocupar ese cargo. Pero no lo logró. Sus electores lo siguieron percibiendo de la misma forma que en su primer mandato, o sea, como un hombre frío y calculador, pero especialmente poco generoso. Cualquiera que esté observando la presentación de este libro coincide plenamente, yo podría asegurarlo fehacientemente con el autor, de que Piñera es visto así por la gran mayoría de la ciudadanía. Bueno, y después cuenta una serie de hechos que van marcando la trayectoria que tiene Andrónico también en esta novela ficción, pero que está basada en la realidad. Dice: Andrónico, en cambio, un par de años antes había elaborado una estrategia teniendo muy en claro que su objetivo estaba puesto en la elección de 2021, con lo que logró posicionarse como un millonario generoso, pero que sobre todo le permitió sortear no sin dificultades la crisis política del 2019. Misión cumplida, en contraste con Piñera, era evidente. Claro, la evidencia está con lo que marcan las encuestas. Sebastián Piñera hoy día, no, que depende del cariño que le tengan algunos encuestadores, más intenso o menos intenso, va del 7% hasta el 15, 16%, los más afectuosos con él. Y así la historia se va desplegando página por página, casi en 300 páginas. Esto yo diría que es bastante inédito en una novela que nos presenta el autor, en este caso, Germán Silva Cuadra, que alcance ese número de páginas. Generalmente las editoriales aspiran entre 200 a 220 a todo reventar. Pero en este caso la historia es tan interesante y llena de datos y de realidades que finalmente parece que entusiasmaron a la editorial Forja para que pusiera en escena en este libro. Quiero tocar un capítulo y después podemos comentar otro, el relacionado con
el oasis. Solo 10 días antes que estallara la peor crisis política en los 29 años desde el retorno a la democracia, el presidente habría de pronunciar una frase que lo convertiría en un boomerang. En uno de los tantos programas de televisión en que participaba en el último tiempo, manifestó con orgullo y, por cierto, una alta cuota de soberbia, que Chile era un verdadero oasis. Usted lo recuerda seguramente, que está mirando esta conversación comparado con la convulsión social que vivía el resto del continente. O sea, todos los demás estaban en la peor situación y Chile era un oasis. Y así este discurso, sin embargo, no para con el estallido social. Todo lo contrario, después se incrementa. Por ejemplo, somos el país que estamos a la vanguardia en el mundo con la cantidad de vacunas que hemos comprado, que si yo, nos anticipamos. Y hoy día tenemos una realidad que nos muestra en el ranking mundial como uno de los países que tiene mayor provisión de vacunas, pero al mismo tiempo con la mayor cantidad de contagiados y enfermos, como que hoy día estamos al borde del colapso en los sistemas sanitarios. Por lo tanto, cada una de las palabras, de las frases, de las páginas, nos van haciendo una radiografía acerca de cómo Piñera además va interactuando con su primo, Andrés Chadwick, que como saben ustedes, lo acompañó al Ministerio del Interior hasta cuando se le acabó el oxígeno. Finalmente fue destituido, no puede ejercer actividad pública, política durante 5 años, en fin. Todos esos vericuetos que van formando parte de esta realidad y de la falta de comprensión que tiene un jefe de Estado que es capaz de, en medio de la pandemia, de ir a pararse, sentarse en la Plaza Italia para que todo el mundo lo viera, ¿no? Y que también se transforma en otro boomerang. O sea, si uno quisiera extraer de la sustancia del libro, diría que aquí también hay una colección de boomerang de Sebastián Piñera, y que se ha encargado de coleccionar en estos casi ya, bueno, quedan pocos meses para que ejercite el poder, y que sin duda va formando parte también de esta construcción y de esta historia. El capítulo 18 habla de la caída del primo, que le hacía referencia recién, pero no lo quiero hablar todo yo porque creo que Germán también tiene algo que decir al respecto, ya que es su hijo este libro y que lo ha puesto en manos de los lectores, y yo entre muchos seguramente, porque es un libro que va a llegar, digamos, a las manos de la gente que quiere buscar momentos de, de esparcimiento y al mismo tiempo de hacer memoria, porque muchas veces los chilenos se nos olvidan muchas cosas, ¿no? ¿Quién se acordaba de lo de la foto, por ejemplo? ¿O quién se acordaba del caso del oasis que describió Piñera con lujo de detalles en la televisión? En fin, y hay muchos otros momentos que son interesantes. En la última parte, a lo mejor yo puedo decir un par de cosas más, pero dejo a la conductora con la palabra para que modere en nombre de Editorial Forja. Te mutea. Muchísimas gracias, Sergio. Sin duda una exposición brillante. Creo que todos los que hemos leído el libro podemos compartir, podemos ver lo que tú señalaste, y justamente quiero invitar a todos los que están presentes a dejar sus preguntas a través del chat. Una vez que Germán termine su exposición, podemos leerlas, podemos conversar. La idea es que abramos un diálogo. Esto es, queremos generar un ambiente totalmente distendido, así que por favor los invito a dejar sus preguntas en el chat. Y ahora sí, Germán Silva, el autor del libro, nos va a contar su visión y su experiencia respecto a esta novela ficción. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias, Sergio. Además que tocaste varios aspectos del libro, pero además hiciste una referencia muy precisa respecto un poco a esta de la realidad de ficción, y en realidad el ejemplo que diste con algunos autores tan importantes como, o sea, yo tengo realmente una admiración tremenda por García Márquez, donde a mí también siempre me llamó mucho la atención cuando una vez le preguntaron efectivamente por qué era esto del realismo mágico, y él estaba en su casa y le dijo, ven acá, la persona que estaba entrevistando abrió la ventana y le mostró, diríamos, parte de Colombia, y en el fondo, claro, lo que él hacía era tomar esa realidad y transformarla en una ficción o en una historia con muchos hechos de realidad. Yo la verdad es que esta novela, que es mi primera novela política, yo he escrito
como se señalaba al comienzo, varias obras y que más de ensayo. Y tengo, diríamos, uno de los oficios que más, soy consultor en comunicación, soy psicólogo, pero lo que más me apasiona es escribir y lo hago hace muchos años. Y efectivamente uno va dándose cuenta también cómo la realidad te va transformando como alguien que escribe historias. Y uno parte, yo por lo menos partí hace muchos años, estoy en el mostrador principalmente, pero también participo en algunos, en radio, que también es una de mis grandes descubrimientos. Hace 4 años que estoy metido en un programa ahí, pero que uno se va soltando la mano también y va contando lo que va pasando en el país de una manera más irónica, va usando más el humor, va haciendo señalamientos precisos. Y quiero contarles que esta historia, en realidad, yo nació de una casualidad el personaje, porque a mí, en una conversación que tuve en un programa con Freddy Stock, me preguntó, diríamos, en realidad este libro parece más de Piñera que de Andrónico, y la verdad es que sí, yo creo que, tal como señalabas tú, Sergio, el protagonista principal quizás se debería haber llamado la historia de cómo no llegó a ser presidente, diríamos, pero la historia de cómo Sebastián Piñera de alguna manera terminó, diríamos, donde terminó, porque efectivamente cuento más que una proyección o el tratar de hablar de hacer una proyección política, porque obviamente no tengo la más mínima idea de quién va a ser el presidente o presidenta y nadie sabemos. Antes, esta es la primera vez desde la vuelta a la democracia que ninguno de nosotros puede apostar, como antes, ¿se acuerdan? Siempre decían, bueno, Elwin era obvio que iba a salir, después Frey, y así siempre sabíamos quién iba a ser presidente como un año antes. En fin. Yo la verdad es que esto parte de una anécdota en una entrevista que me hizo una vez un periodista en Radio Duna. Yo estaba siguiendo a Luksic porque me llamaba mucho la atención la manera que él estaba entrando, interrumpiendo en la cotidianidad pública. ¿Se acuerdan? O sea, Luksic, yo creo que él hizo un giro, ¿ah? Y sí lo comparo en un momento haciendo un juego con Piñera, que Piñera siguió siendo Piñera en el gobierno. Luksic yo creo que se dio cuenta de que las personas ricas en este país, y quizás con lo grandilocuente de Farca, él se había dado cuenta mucho antes, y de que de alguna manera las personas ricas, que si no demuestran un cierto compromiso con el país, una cierta generosidad, un cierto estilo, no les va tan bien, diríamos, en un país que cambió mucho. Entonces yo venía siguiendo a Luksic, lo que estaba haciendo, él empezó a opinar mucho en Twitter, es una de las personas que tiene más seguidores en el país, en Facebook, empezó a hacer estas cosas como la invitación a los piscoleos, después empezó a opinar, en fin. Tuvo una frase, la portada del libro, que es una imagen, así de cuando él dijo que él era un hombre común y corriente, como todos los chilenos, pero poderoso, lo marcó además ahí. Pero él venía haciendo ese trabajo, lo viene haciendo. Yo lo elegí porque creo que es un personaje que, si bien nunca ha manifestado ni su interés, ni por ser presidente, ni candidato, ni nada, salvo por ahí unas declaraciones que hizo respecto a la convención, pero yo creo que él siempre, me impresiona, y es solamente una hipótesis, tiene la perspectiva o cambiar esa imagen, o de repente poder interrumpir, diríamos, en la política. Yo jugué para hacer una provocación con él, diríamos, podría haber puesto un personaje imaginario, pero me parece que además el nombre Andrónico uno no necesita ni poner nada, o sea, y sí voy contando la historia de él, en paralelo a lo que va ocurriendo con esto que tú señalabas muy bien, Sergio. Yo en el fondo voy contando estos últimos 2 años de Chile, que son, yo creo, quizás de los más importantes o potentes que han habido en la última, obviamente más allá del momento crítico que fue la destrucción de la democracia en el golpe militar, pero esta parte es muy, muy relevante, incluso mucho más relevante de lo que ocurrió en el inicio de la transición y la complejidad que eso tuvo. Entonces, empecé a contar esta historia y bueno, y en un momento decía en esta entrevista, me pregunta Nicolás Vergara, me dice, ¿tú crees que podría ser candidato presidencial hace 4 años atrás? Yo le dije, sí. Y él lo tituló en ese día en la radio. Yo salí un poco nervioso porque dije, a lo mejor metí la pata tremendamente. Había salido Trump hace poco tiempo, pero me quedé dando vuelta, me quedé con la idea, ¿eh? Y de ahí un poco nació esto. Y yo lo tenía escrito, quizás por eso el libro es tan largo, porque la novela, porque en el fondo la fui construyendo a medida que iban pasando las cosas por el siguiente. En septiembre del año 2019, yo había escrito esta novela. Y la había escrito, imagínense, ni siquiera, no había pasado nada de lo que ha pasado, diríamos, que ha pasado en este país, y en realidad era casi pura ficción nomás, porque en el fondo era proyectar lo que iba a pasar mucho tiempo después,
y estaba cercano a que se fuera a impresión el libro, y vino el 18 de octubre, entonces este libro lo hice de nuevo, completo, abandoné mucho material, y algunos sí lo usé, lo fui reciclando, y me di cuenta de que en realidad estaba escribiendo acerca de la historia de este país, de lo que pasó en el 18 de octubre, el plebiscito, el 15 de noviembre, la pandemia y todo lo que hemos visto, que finalmente yo creo que si uno fuera un guionista, o sea, si a mí me hubieran contratado como guionista de Netflix y yo hubiera contado lo que podía pasar, imaginando todo esto que pasó acá, me habrían echado por exceso de creatividad. Y efectivamente también uno se va dando cuenta, uno escribiendo ahí, que la realidad de Chile, y no solo de Chile, creo que del mundo, en la política, en el tema de las instituciones, ha superado a la ficción por lejos. O sea, vean lo que está pasando en el continente, en Perú, lo que ha pasado en Colombia, lo que está pasando en Argentina y lo que ha pasado en Chile. Yo creo que de verdad ni siquiera la persona más creativa podría haber imaginado que el segundo gobierno de Piñera iba a terminar como está terminando, que o sea, imagínense, solo hace 6 meses pensamos que Lavín era casi el presidente y ahora no sabemos ni siquiera si va a pasar la segunda vuelta, va a ganar la primaria. Yo lo veo difícil porque están todos contra él, digamos, dentro de la coalición. Hace solo unas semanas teníamos a Evelyn Matei de candidata, teníamos a Heraldo Muñoz, todo eso ha ido cambiando de una manera brutal. No, hay un antes y después también de la convención, o sea, lo que pasó con la convención es, y por eso yo que estoy muy contento, diríamos, con este libro, que lo dejé, la historia terminó de escribirse en noviembre, ahí cierra el capítulo y el resto es pura ficción del 21, pero es el fin de un ciclo también. Entonces, bueno, yo la verdad es que me fui encontrando también con esta novela. Me gusta mucho, estoy, como digo, corrí el riesgo, de verdad me recomendaron mucho no ponerle nombres reales y menos el de Andrónico Luxi. Yo sé la importancia que él tiene, sé el poder que tiene, pero me parece que en el fondo es parte también de hablar con la transparencia y con lo que somos como país. O sea, yo creo que esto mismo de no poder nombrar a alguien o jugar con temas, o sea, el país así, son los protagonistas. Yo cuento alguna historia, por ejemplo, que me voy imaginando. El día del 18 de octubre lo relato desde de lo que yo creo que le puede haber pasado al presidente de la República y su familia, visto, diríamos, en un diálogo que son ficticios, yo me lo imagino, diríamos nomás, incluyendo uno que a mí me gustó mucho cuando lo leí después, porque uno también como autor se va releyendo, un diálogo que ocurre en la mañana siguiente, o 2 días después, no me acuerdo, creo que es la mañana siguiente, del 18 de octubre, que el presidente, recuerden, que fue a saludar a su nieto, que a una pizzería, volvió a La Moneda, fue con Chadwick, fueron los dos en realidad, en fin, y ocurre un diálogo, que yo me lo imagino, donde Piñera entra muy temprano a la cocina de su casa, que no la conozco, pero me la imagino. Está su señora Cecilia Morel, está tomando café, mirando el diario, y él entra muy enojado, y le dice, ¿es verdad? ¿Qué cosa le dice? ¿Es verdad lo que me señaló Cecilia? Y ella misma se sorprende, Cecilia, porque es Cecilia Pérez. ¿Qué es? Le dice, ¿de qué hablaste de alienígeno? ¿Que filtró alguna de tus amigas un audio? Ah, sí, le dice ella, pero le baja el tono. Pero en el fondo también uno se imagina qué puede haber pasado en esa casa el día, diríamos, que ocurre algo que de alguna manera termina siendo una barbaridad para él, porque en el fondo, así como tú comentabas el relato de la Coca-Cola, Sergio, en el fondo estamos hablando de la primera dama que señala que van a perder los privilegios y que lo habla entre sus amigas, en fin. Entonces, todo eso es un diálogo, o lo mismo, ficciono muchos diálogos entre Mañalich y el propio presidente en la parte más dura de la pandemia, en fin. A mí hay algo que me encantaría como autor, y ahí para que podamos echar más a conversar, que me encantaría como autor realmente, es algo que un par de personas me ha señalado y que era una de mis intenciones, que uno se confunda qué hechos son de realidad y cuáles son ficcionados. Porque hay un par de episodios, que incluso con Luxi, que tienen mucho más de realidad de lo que ustedes pueden pensar, diríamos, en términos de que son menos ficcionados de lo que realmente son. Pero sí se produce esa confusión de qué es cierto y qué no, porque efectivamente yo voy relatando
una historia que todos vamos viviendo al mismo tiempo, y efectivamente que para mí es la imagen que grafica, diríamos, el realismo mágico de Chile, lo que tú contaste como episodio, Sergio, que es el día de la Teletón, en un día en cuarentena, en un día muy duro para el país. El presidente se da este gusto extrañísimo, que es como, uno como psicólogo podría hacer lo que se llama un acting, ¿no? Y se baja y se toma una selfie en la Plaza Italia, a la misma hora que se producían las manifestaciones durante meses, un poco antes. Uno dice, esto es realmente inimaginable que alguien pueda cometer ese error, pero ocurre. En fin, así que de repente si es que esa confusión se genera en términos de qué es real y qué es ficción, yo me sentiría sumamente contento y satisfecho de haber logrado un poquito este objetivo de esta novela, que para mí yo la resumiría en una provocación irónica y con un poquito de humor negro a una política chilena que veo con ojos bien críticos. O sea, yo escribo toda la semana, el día lunes en el diario Mostradores como el domingo, entre comillas, de los diarios tradicionales, y en el fondo vamos instalando también temas de esta política que de repente uno le cuesta, aunque la siga con mucha atención, cuesta mucho entender varias de las cosas que han pasado en este país, y claro, ese es nuestro propio realismo mágico. Muchas gracias, Germán. Sin duda un género que no se cultiva mucho en nuestro país, el de la política ficción, quizás porque, tal como decía Sergio, pasa cada cosa en política en este país que realmente uno empieza a pensar lo que señalaban los dos respecto a la acción de Piñera de tomarse esta foto en, en un lugar tan importante en medio de una pandemia, que parece que yo creo que es como que a nadie se le habría ocurrido, ni siquiera queriendo ponerse ya en un tono casi tarantinesco. Son cosas que uno realmente piensa, ve y dice, es que ni a Tarantino se le ocurre una cosa así. Y a ver, yo creo que una de las cosas que nos ha marcado, todos lo tenemos claro, el estallido social. Tú ya tenías tu libro terminado. ¿Qué te pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando tú ves lo que el incendio al metro, las acciones que comienza a tomar Piñera? ¿Qué te sucede? ¿Pensaste en tu libro? ¿Dijiste qué hago ahora? ¿Cuál fue tu proceso y tu estrategia a seguir, no? Sí, mira, a propósito del libro que Sergio me presentó hace algunos años atrás, que se llama ¿Y ahora qué hacemos? Mira, en realidad no pensé secundariamente en el libro, pero pensé primero me dio un alivio, entre comillas, no haberlo enviado a la imprenta, porque hubiera sido realmente dramático, hubiera sido plata bien perdida, porque hubiera quedado completamente, o sea, la ficción 19, 20, 21, y además la pandemia, o sea, había demasiada historia de por medio, y entonces hubiera quedado como algo muy extraño. Primero sentí un alivio de que no alcanzó a ver a imprenta, pero ¿sabes qué? Me pasó este oficio que me apasiona mucho, que he ido adquiriendo con el tiempo, que es que me puse a escribir. O sea, empecé a escribir, dije, bueno, vamos, me gustaría ir siguiendo esta... Y en realidad empecé otra historia. Yo creo que, así como mucho le debe haber pasado, además, a propósito del 18 de octubre, también de la pandemia, que hemos vivido como país, como planeta, un momento súper duro. Y yo creo que uno tiene mucha salida. Para mí fue súper terapéutico, además, el ir escribiendo nuevamente escribirlo desde otra perspectiva, darle otra mirada a la historia. Y fíjate que además fue mi gran terapia durante la pandemia, porque yo estaba con el relato de la crisis social, que me parecía que era muy importante, pero de alguna manera me sirvió. Así que yo creo que no hay mejor... esto, como dicen, el fútbol, las penas del fútbol se pasan con fútbol. En este caso, los cambios bruscos también para mí fueron muy inspiradores como autor, digamos. Hay algo que, a ver, a mí me pasó cuando leí el título del libro, por un instante no sabía si era ficción o no. Sergio, cuando te llega este libro, ¿cuál fue tu impresión? Sin saber si era política ficción, no sé si lo supiste en ese instante, porque realmente uno toma y dice la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente, es bastante viable, ¿no? En algún momento, o tenía que ver quizás con la trastienda del poder. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste el libro? Que tenía un porcentaje alto de realismo, porque
uno dice con las acciones de Andrónico públicamente, ¿por qué no puede ser un tipo de estas características, un empresario empático en un momento determinado, darle un giro, digamos, a este, a este mundo empresarial que es un tanto misterioso y que de repente se ve como un poquito tacaño desde fuera, y tú ves un empresario exitoso que se involucra en los medios de comunicación, se compra un canal de televisión a una institución tan sólida y tan potente como la Iglesia Católica, pero institución que venía a menos al mismo tiempo. Venía a menos, digamos, por los grandes escándalos sexuales, de los abusos, de los atropellos que cometían muchos de sus clérigos, y él aprovecha ese momento de debilidad en que la Universidad Católica también recibe el impacto de esta situación y donde el financiamiento del canal se hacía una cuestión muy, muy cuesta arriba. Entonces, él aprovecha esa coyuntura y como buen hombre de negocio accede al medio de comunicación y logra establecer ahí ciertos parámetros para no ganar dinero, porque el comprar la televisión para él no fue con el propósito de comprar, de ganar dinero, como por ejemplo como tiene las minas en el norte, ¿no? Que esas son para ganar dinero. No, el canal es para tener poder. Y el poder es fundamental para poder construir entonces al mismo tiempo una imagen potente de un hombre que, a contrario censo del presidente de la República, era un hombre generoso, simpático, afable, que hablaba con todo el mundo de los temas que quisieran, invitaba a algunos a dialogar con él, o sea, una situación totalmente distinta, ¿no? Y que lo ubica en un sitial especial, porque muchos deben saber que en este país el estallido social no es un fenómeno de un día, sino que es un proceso que se viene arrastrando hace mucho tiempo, con la participación de los jóvenes, desde el mochilazo en el 2001, siguiendo después con la Revolución Pingüina, en fin, pasando también por el movimiento de las mujeres, que fue muy potente, ¿no? Estas chiquillas, digamos, de las tesis de Valparaíso, que no solamente irrumpen en la sociedad chilena, sino a nivel mundial, y son traducidas a otro idioma, y donde marcan la pauta de un poder emergente muy, muy fuerte, muy dinámico, en que la mujer también comienza a jugar un rol preponderante en la sociedad chilena. Por eso que hoy día llama tanto la atención, por ejemplo, que la derecha no tenga ninguna candidata a la presidencia de la República. Y eso es un hándicap en contra, porque no supieron visualizar que, por otra parte, las mujeres habían emprendido un movimiento que afloró a la superficie y que está ahí, latente hoy día. Y hoy cualquiera que hable, diga, escriba, que si hoy se muestre, tiene que tener mucho cuidado con las expresiones, ¿no? Porque las reacciones se van a sentir de inmediato. Andrónico captó perfectamente todo ese fenómeno, el movimiento de los jóvenes y el movimiento de las mujeres, y supo instalarse de tal manera que él quiso tomar palco también acerca de lo que se iba produciendo en el ámbito social y con la pandemia. ¿Y dónde fue a tomar palco? A la región de Aysén, a Chile Chico, ¿no? Ahí se instaló. Sí, en Chile Chico. Se instaló en Chile Chico. Chile Chico es una localidad en la región de Aysén que tiene un microclima, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden encontrarse en el invierno que Chile Chico tiene unos 20 grados de temperatura, se cultivan todo tipo de productos, lechugas, manzanas, etcétera, etcétera. Y Andrónico se instaló ahí, al parecer con su señora, por lo que cuenta la leyenda, ¿no? Y vio que había un problema de comunicación que era muy severo. Entonces, ¿qué hizo? Invirtió una minúscula parte de su fortuna en instalar internet en todas las casas de Chile Chico. Eso creo que lo leí en un párrafo en algún diario en algún momento, ¿no? Con fibra óptica. De la gente que está aquí, ¿cuántos son los que tienen fibra óptica instalada hasta el domicilio? ¿No? Yo, por ejemplo, con la empresa que tengo no me llega al domicilio la fibra óptica, llega por allá unas cuantas cuadras más allá y de ahí me tienen un cable de cobre. No, él se encargó de instalar fibra óptica a toda la gente. Y él convive con la gente, come asado con la gente, se reúne con las madres, qué sé yo, conversa, dialoga, es uno más del pueblo.
Y esa es una experiencia que lo ubica en un lugar, yo diría, privilegiado. Pero retomando el caso de la historia que nos cuenta, la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente, Germán dice que en uno de esos momentos, digamos, de expectación con respecto al resultado de la elección, Andrónica terminó sus ejercicios matinales, los que había intensificado después de su vuelta de la Patagonia, debido a un evidente aumento de peso. Claro, ya se come bien, mucho asado de cordero y todo eso, y se dirigió en buzo al living de su casa, donde lo esperaban sus hijos Max y Davor, además de su asesor Andrés. Lo saludó, invitó a tomar café y tostadas con palta. Qué cosa más chilena esa, comer tostadas, una marraqueta con palta. Po. O sea, la descripción de Germán da esa impronta, digamos, de cercanía, de proximidad con el lector que es tremendamente potente, ¿no? Recién había dejado, dice, en la mesa de centro un mozo de manera casi sincronizada con su llegada. El empresario estaba algo nervioso, se lo notaba más acelerado que acostumbrado. Claro, estaba esperando los resultados de la elección. Pero hay otro elemento que me llama la atención en cuanto a la descripción. Por ejemplo, dice más adelante, a las 6 de la tarde, 22 minutos, no sé si la precisión, vestido con un pantalón beige y camisa celeste sin corbata, Andrónico prendía la pantalla gigante del living de la suite y comenzaba a hacer zapping por distintos canales hasta que se detuvo un CNN que desplegaba una transmisión conjunta con el canal Chilevisión. O sea, lo que todos hoy día experimentamos al ver televisión, esa unidad de los dos canales que pertenecen al mismo dueño, bueno, es una experiencia que él asimila, digamos, siendo dueño de un canal, ¿no es cierto?, de televisión, pero él va a ver estos dos canales porque sabe que ahí va a encontrar también información de calidad con respecto al desarrollo de la televisión. En fin, todos esos elementos que van creando un ambiente, como lo dije al principio, de cercanía, pero al mismo tiempo de empatía con el lector, donde el lector ingresa también a la escena. Eso es muy importante. Y como hablamos de escena, yo quiero terminar diciendo que este libro perfectamente daría para una miniserie. ¿Por qué no? Si hay tantas, por ejemplo, que se han puesto en escena con la política de Estados Unidos, con la política europea, ¿no? ¿Por qué no en la política latinoamericana y este cuadro que hemos tenido en Chile, tan rico en acontecimiento de una sociedad, ¿no es cierto?, que emerge con radicaciones tan potentes que terminan contrariando a lo que en algún momento Andrés Chávez dijo en Icare en 2018, la Constitución no se cambia, la Constitución es para que siga funcionando porque nos sirve a Chile y los chilenos, ¿no? Y en Icare los empresarios se pararon y lo aplaudieron. Bueno, miren lo que estamos ahora. Ahora se está trabajando precisamente para hacer una nueva Carta Fundamental con una asamblea constituyente donde no responde a ningún interés de los partidos políticos tradicionales, sino más bien no existe solamente esa impronta del independiente que no tiene compromiso con nadie. No, esos independientes que aparecen en la constituyente están tremendamente comprometidos con el destino de Chile a partir de la realidad en una sociedad donde la inequidad forma parte de un modo de vida que la gente lo siente como algo injusto y que hay que sobreponerse a eso y hacer un cambio sustantivo y fundamental. Ya vimos el resultado de lo que pasó, a la derecha le fue muy mal, a los partidos de la desconcertación le fue más o menos nomás, pero ahora viene la de gobernadores, que va a ser el próximo domingo, y ahí vamos a ver cuántos pares son tres moscas, que podría ser la lápida para algunos sectores políticos de la realidad nacional, pensando ya en la presidencial que está a la vuelta de la esquina. Por eso creo, Germán, que este libro es como el primer gran capítulo de los tiempos que hemos vivido, pero que tiene continuación y que perfectamente podría llegar a plasmarse en una miniserie. Está buena la idea, Sergio. Oye, súper buena. Te quería agregar una cosa a propósito de tú señalaste lo de la Chile Chico, donde Luxig se refugió durante mucho tiempo. De hecho, ni siquiera es claro si volvió o no volvió, pero por lo menos pasó toda la pandemia, gran parte de la pandemia ya. Bueno, eso a mí me significó, yo me di cuenta de ese detalle muy al final. Estábamos muy cerca de, digamos, de cerrar la historia, diríamos, ya con la editorial, por los plazos que tú conoces muy bien. Y bueno, y de repente me di cuenta que, por una información muy menor, de que efectivamente Luxig estaba ahí, estaban circulando en unas fotos de él en estos asados, efectivamente de cordero al palo,
y tuve que reescribir la ambientación de esos lugares. Porque es muy importante lo que tú señalas, que yo creo que lo que uno tiene que tratar de transmitir es un ambiente que te haga ingresar, diríamos, a la casa de Luxig, a la casa de Mañalich, a la casa de Piñera, y que efectivamente ahí es donde pierde un poquito el límite de lo que es realidad y fantasía. Y efectivamente tuve que reambientarlo, o sea, yo me había imaginado muchos diálogos que ocurrían y tuve que cambiarlo y ponerlos a través de que tienen, por ejemplo, sus hijos tienen un rol bien protagónico en una parte del libro, especialmente el que es director del Canal 13. Cuento toda su historia, que es real, diríamos, ¿no? Como él partió, o sea, el hijo de Luxig que partió lavando platos en un hotel en China, literalmente platos, fue ascendiendo a poco hasta que en un momento pasa a dirigir la cadena del padre, o sus hijos que todos tuvieron que estudiar en la misma, o estudiaron, o estimulados por él, diríamos, la misma escuela de negocio, en fin. Entonces, bueno, pero tengo que ambientarlo y en esa ambientación es imaginarme a Luxig con internet, que me imagino que es tan complicado como uno mismo, todos que tenemos que trabajar de esta manera, diríamos que se nos cae, que los niños, toda la familia está conectada, y efectivamente él solucionó el problema súper rápido, y además hizo otra cosa, que el pueblo viven 600 personas, estaba juntando plata hace mucho tiempo para una escultura, y él la financió. Entonces, de alguna manera también se apropió muy inteligentemente. Por eso yo no descarto que alguna vez Luxig se pueda entusiasmar con una idea de, ahora no sé, como digo, con lo difícil que es manejar este país, pero es posible. Si hay alguien que puede hacerlo, es posible. Y lo único que sí yo recibí en algunos comentarios al comienzo, cuando partimos un poco porque el libro empezó a circular sin presentación, y por razones obvias, la pandemia, no se puede comprar, en fin, pero hubo gente que me dijo, perdona, tú estás trabajando para Luxig, cosa que yo obviamente no le está diciendo la campaña o no sé qué, y yo le decía, no, o sea, no, obviamente que no tengo ninguna relación con él ni nada, pero sí, la última palabra, así que me dijo una persona que lo revisó para ver los temas legales y todo, me dijo, mira, no hay ningún problema legal, que también había siempre susto de que alguien te puede mandar porque está usando su imagen, o sea, yo creo que él no queda mal parado todo esto en esta novela, porque, como digo, es una historia paralela que va ocurriendo y que tiene que ver con esto, que por eso él queda, esto es como cuando, ¿se acuerdan? En el ejército decían voluntarios para ir al frente, un paso adelante, y se corren todos para atrás, y que una persona solo por casualidad. Él le pasa un poco eso en esta historia, y le pasa por una cosa que cree que yo creo que si hubiera honestidad política real en este país, deberían ir todos contra todos, competir en primera vuelta, que ya está pasando un poco en la oposición. Yo me lo imaginé así, el año pasado esto, me lo imaginé así, que estuvieran todos contra todos. En la práctica, la oposición van a ir todos contra todos y se van a, entre comillas, matar en primera vuelta. Y en la derecha, o sea, con Kast por fuera, ya estamos viendo las disputas que hay entre los cuatro, también se va a estar matando. Y en la práctica podemos llegar a segunda vuelta con algo parecido a lo que pasó en Perú. Entonces, en este escenario es que entra este personaje inventado. Bueno, y en la editorial, volviendo a eso, o la persona que lo revisó el me dijo, no hay ningún problema, me dijo, no problema ni que te demanden ni nada, solo hay un problema, que con este libro este gallo se entusiasme, me dijo, y eso sí que no te lo perdonaría. Bueno, es una anécdota, yo en realidad es una posibilidad, hay muy pocos personajes que pueden cumplir como esta labor, diríamos, de repente arriesgarse en un tema así, en fin. Si yo por eso lo elegía a Luxig como personaje. Una de las cosas que caracteriza el libro es la verosimilitud que tiene tal como destacaba Sergio cuando el fragmento que él leyó, que uno realmente puede sentir ahí, puede sentir que es un relato 100% real, ¿no? Y justamente relacionado con esto mismo, ¿cuáles sienten tanto tú, Germán, como tú, Sergio, que cosas que aparecieron en el libro, podríamos decir una suerte de proyecciones, ¿no? Se han hecho realidad? ¿Cuáles serían, sin dar a conocer mucho el libro, sin spoilear a nadie, cuáles serían, creen ustedes, 2 o 3 grandes, por decirlo de alguna manera, profecías que se han cumplido, ¿no? Que estaban en el libro y que se han cumplido ahora actualmente? Yo te diría que la colección de Boomerang que se ha fabricado Piñera en su administración queda en evidencia, digamos. Ya hemos mencionado algunas. El caso de viajar con los hijos, por ejemplo, a China,
que ellos estaban comprometidos con negocios, que salía la vocera del gobierno a decir que, bueno, iba con los hijos, pues los veía poco, pero no son niños de 10 años ni de 14, son niños más grandes, ¿no? Son adultitos ya que tienen negocios también en China, entonces esa situación forma parte de esta colección de boomerang o de dispararse a los pies, como se dice en buen chileno, de un presidente que no se sitúa en la realidad, no tiene la luminosidad, digamos, para percibir, digamos, que su mundo es un mundo totalmente distinto del hombre de a pie, de la mujer de la calle, que va y viene al trabajo, del tipo que se sube al metro, que toma la locomoción, que tiene un familiar enfermo, de aquel que se le murió un pariente por COVID-19. No es empático. Entonces, como no es empático, él comete este tipo de exabruptos que al final no son exabruptos. Es una forma de conducta, de vida, de relacionarse, ¿no? Pensando que él está en su empresa y en la empresa puede hacer lo que él se le ocurra. Pero en un país, felizmente, como el nuestro, no se puede hacer lo que a uno se le ocurre. Pinochet trató de hacer lo que se le ocurría, pero fue generando un descontento tan grande con la primera protesta nacional en 1983 y se produjo una sucesión, ¿no? Donde la movilización social fue marcando la pauta, ¿no? Y fue involucrando también a los partidos políticos que estaban en la clandestinidad y finalmente desembocó, digamos, en una elección de si Pinochet continúa o no continúa, y ganó el no, ¿no? Con muchos tropezones en la historia del país, pero finalmente es un pueblo que finalmente se levanta, ¿no? Y termina instalando su discurso como está ocurriendo hoy día con la nueva constitución y al mismo tiempo con ciertos experimentos de figuras políticas que emergen en un momento en forma demagógica o con populismo de izquierda o populismo de derecha, como ustedes quieran llamarlo, y cual sea la circunstancia o el personaje o la personaje, ¿no? Que finalmente son desechados por la sociedad, porque la sociedad es mucho más inteligente de lo que suponen muchos que piensan que son cerebros en este país, pero que no son capaces, digamos, de empatizar con la realidad que le toca vivir a la gente en el día a día. Sí, Oye, hay una conexión. Dime, Germán. Yo comparto, Sergio, que en el fondo hay el tratamiento de yo intenté, digamos, de un personaje que es Sebastián Piñera, que uno dice, no sé si no escucha, no tiene asesores, no, en fin, que cuesta entender que alguien pueda cometer tantos errores de uno tras otro, sucesivos, y que efectivamente pareciera no tener conciencia de eso, ¿no? Que es como que tiene que ver con el otro país, de este ciclo que se está cerrando con todo ahora, y que a él le tocó protagonizar. O sea, hay gente que Piñera está en el fondo aquí enterrando la AFP, que al mozo hermano, o sea, hay un ciclo completo, y esos errores que seguramente tiene que ver con el poder económico, no el político. En el poder político se pagan caros los errores, y que él nunca logró entender. Entonces, eso sí hay un relato, pero que está presente en el libro. Ahora, sin embargo, yo en realidad nunca quise tener ningún tipo de hacer predicciones políticas, porque no era la idea de esta novela, pero sí creo que de alguna manera hay una historia, como digo, de un quiebre muy brutal, muy violento, que se empieza a experimentar a partir del 18 de octubre en adelante, y como tú dices, Sergio, que hubo muchas señales previas, e incluso cuando esto partió por algo, el presidente iba a comer pizza, o sea, no se logra ni siquiera dar cuenta de la magnitud del tema, pero de alguna manera sí, si hay algo, entre comillas, predictivo histórico acá, tiene que ver con eso, con relatar un quiebre, un antes y un después muy, muy potente, que lo vamos a vivir por harto tiempo. Ahora, ¿quién va a salir presidente o presidenta? En este rato es imposible, como digo, puede ocurrir, ¿no? Algo parecido a lo del Perú. Yo sí me atrevería a decir, voy a hablar como columnista, si me dijera, en este rato hacer una apuesta, teniendo muy poco base, en una de esas terminamos, diríamos, que la derecha no no disputa la segunda vuelta, lo cual es inimaginable para nadie hace 2 meses atrás. Y eso puede ocurrir. Y si fuera, como digo, la honestidad política de que todos compiten con todos, que en eso sí yo hago
hago una apuesta un año antes, creo que en el fondo estamos bien parecidos al todos compiten con todos. Y por último, ¿sabes si Andrónico ha leído el libro? Si este protagonista ha leído, ¿se te ha llegado algún comentario? No sé si lo he leído. Sí, yo voy a confesar algo acá. Yo tuve la precaución o la amabilidad también de a gente cercana de él hacerle llegar a algunas partes, más que nada, diríamos, por cortesía, dado que le dije, y lo digo en el prólogo, le pido disculpas por haberle proclamado presidente de la República, pero sí, por un tema de cortesía, y bueno, y también un poquito los abogados me habían logrado convencer, me habían logrado infundir un poquito de miedo, diríamos, pero fíjate que, y con eso termino, la editorial, previo a la editorial Forja, yo conversé con una editorial de afuera, que hablé con un español que estaba a cargo, que le había parecido súper interesante la historia, y me dijo, no, lo ideal es que ese señor te demande, eso es lo ideal para nosotros como libros. Y dije, sí, es que tú no sabes quién es el señor. Yo vivo en Chile, yo sé quién es el señor, así que eso no me gustaría, pero por lo menos en algunas partes sí sé que las conoce, pero no sé si lo habrá leído. Ojalá lo haya leído y algún día me pueda comentar. Bueno, lo importante es que nosotros sí tenemos la oportunidad de leer esta novela. La novela está disponible en el sitio de la editorial, www.editorialforja.cl. Yo creo que después de toda esta conversación, los que no lo han leído van a tener muchísimas ganas de leerlo. Es una novela muy entretenida, es un libro muy entretenido. Se lee, es una pluma muy, muy ágil la de Germán. Y digamos, estando encerrado en esta debacle de cuarentena, qué mejor, ¿no?, que volverle a mirar hacia nosotros, hacia lo que es la política chilena, especialmente ahora que cada vez está cada vez más convulsionado y ya la verdad que yo creo que ni los tarotistas se atreven a hacer algún tipo de predicción, porque ya cualquier oráculo está quedando prácticamente inservible. Bueno, ya creo que estamos todos ya más que entusiasmados y no me queda nada más que darle las gracias a Sergio Campos por su participación, un privilegio tenerlo con nosotros. También, por supuesto, agradecer a Germán y nada, dejar abierta la invitación para que vayan a comprar el libro donde en nuestra web, porque realmente no sabemos qué está abierto, qué está cerrado. Oye, estamos un poco locos. Yo quisiera, perdona, aparte, Sergio, te agradezco muchísimo. Además, el segundo libro que me presentas, ahora espero que después puedas presentar la serie. Así que va a ser mi cara, Sergio Campos, de aquí en adelante. Me dicen, bien, espero que aparezca la serie. Gracias a todos los que han seguido también esta conversación. Veo que hay mucha gente joven, eso es muy enriquecedor. El hecho que estén también las mujeres participando con nosotros acá revela, digamos, que hay una motivación que muchas veces sobrepasa, digamos, lo que uno imagina. Y ahora nos quedamos motivados los que somos futboleros con lo que puede hacer la selección sin Vidal, el responsable que se dejó contagiar con COVID. Algunos lo defienden, pero no, bueno, en realidad son profesionales de alta competencia y tienen la obligación de cuidarse al máximo, y lo que estamos haciendo nosotros también. Así que será hasta la vista. Gracias. Gracias, Germán. Gracias, Sergio. Gracias, Carolina.